Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Estamos todos ahí? Dice la palabra, antes sed, ¿qué dice? Benignos. Mira qué palabra más hermosa, más poderosa encontramos acá que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias, porque en esta hora vamos a hablar tu palabra. Vamos a predicar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tu iglesia sea catartizada, amueblada, edificada, construida completamente. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Bueno, a ver, ¿alguien se acuerda? De qué íbamos a estar hablando hoy? Desde la semana pasada se anunció. ¿Alguien recuerda lo que se iba a estar hablando hoy? Amén. Nadie se acuerda. Son muchas las cosas. Ay, Señor de la gloria, Padre. No sé si irme para Santiago ahí de repente. No se puede ser oidor olvidadizo. Hay que retener la palabra. Amén. Porque por eso siempre decimos, venga, préstame mi hermano acá. Venga y tome notas de lo que se predica, de lo que se enseña, para que sea edificado. Desde la semana pasada dijimos, vamos a estar hablando de las concesiones a las personas que son dañinas. Amén. Y desde la semana pasada que comenzamos esta serie de las pequeñas concesiones, esos pequeños permisos que nos damos para cometer ciertas cosas que no agradan a Dios. Y recomiendo que usted vaya al canal de YouTube. Si no pudo estar en el culto, se va a estrenar en el canal de nuestra iglesia en YouTube. Se va a estrenar esta predicación. Y si quiere usar sus datos móviles para algo valioso, escuche esta predicación, descárguesela, atesórela, guárdela, porque son de esas predicaciones, esas enseñanzas que sí valen la pena tenerlas ahí y escucharlas de vez en cuando, para que no se nos olvide que hay que tener dominio propio sobre los deseitos, sobre los deseos que vienen a nuestra vida y queremos darnos licencia a hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Estamos todos ok acá? Y quedamos en que esta semana íbamos a estar hablando sobre las concesiones que se le dan a las personas dañinas. Sí. Luego yo se lo voy a pasar. Amén. Sí. Gloria a Dios. En el canal de YouTube tenemos una predicación ya para cada día del año. Usted dice, bueno, cada día yo voy a escuchar una predicación y usted abre ahí y va a estar variado para cada día, de un devocional diario de enseñanzas. Ojo, de más de 1 hora. O sea que va a tener ahí, es un discipulado. El canal se está dividiendo en enseñanzas para la vida cristiana, enseñanza escatológica, enseñanza doctrinal,
enseñanza discipularia, enseñanza evangelística, enseñanza de avivamiento, enseñanza de poder, enseñanza de administración. Bueno, usted abre y abre la lista de reproducción y tiene para educarse espiritualmente. Así que mire usted las bendiciones que Dios le está dando a nuestra iglesia. Así que aproveche. Amén. Luego yo le paso el enlace para que pueda ser edificada. Amén. Gloria a Dios. Concesiones de las personas que son dañinas. O sea, cuando le damos permiso a alguien que lo que va a provocar en nuestra vida es un daño espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque antes de que las cosas incluso surtan efecto en lo físico, primero surte efecto en lo espiritual. Antes de que a una persona por un enojo le suba la presión, primero se enojó. Primero se le afectó el alma. Y eso se le manifestó en el cuerpo. Por lo tanto, vamos a aprender a cerrar la puerta espiritualmente a las personas que lo que van a hacer son instrumentos para provocar daño a nuestra vida. Y el daño puede ser desde lo espiritual, almático y físico, corporal. Y el mayor ejemplo de una persona que sabía cerrar puertas a alguien dañino fue nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo habló del bautismo, que iba a ser bautizado, y él, perdone por usar esta palabra, pero como que se desesperaba, que como que anhelaba, como que estaba en esa ansia de la espera de que ese bautismo sucediera. Y él dijo, de un bautismo he de ser bautizado, y no se refería al bautismo que participamos nosotros en la iglesia, y no se refería al bautismo en aguas, sino que se refería a la muerte en la cruz del Calvario. A ese bautismo era el que se refería Cristo. Y él dijo, y cómo anhelo, cuánto deseo de que esto suceda ya. Y hablando de ese bautismo, se acerca Pedro, porque Pedro no fue una persona dañina, pero en ese momento estaba siendo instrumento de Satanás para hacer daño al Señor. Y el Señor, en una agonía, lo vemos en el Getsemaní, diciendo, si es tu voluntad que yo vaya a la cruz, que así sea, pero si no, pasa esta copa. Porque había una naturaleza de hombre en Cristo que estaba ejerciendo una función quizás hasta de autopreservación, pero la naturaleza divina doblegaba la naturaleza humana. Y ese doblez, esa rendición, la Biblia lo describe como gotas de sangre que caían del Señor. Y se acerca Pedro en cierto momento que el Señor habla de su sacrificio en la cruz, que sucedería. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, que esto jamás te acontezca. Y el Señor tuvo que cerrar una puerta, porque si no Pedro se volvía dañino. Y fíjate lo dañino que estaba haciendo Pedro, que le negó 3 veces. Mira lo dañino que estaba haciendo este hombre, que cuando le dijeron, tú andabas con él, le dijo, yo no lo conozco. ¿Qué hubiera sido de Pedro si cuando se presentó delante del Señor, el Señor le hubiera dicho, yo no lo conozco? Y Pedro
Padre, si yo andé con él. Y Jesús le dice, no, yo no lo conozco. Como le dirá a algunos que son hacedores de maldad y están colados dentro del pueblo del Señor, cizaña en medio de mucho trigo. Que hasta se han movido en ciertas alas de las administraciones y operaciones del Espíritu. Y van a decirle, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor le va a decir, a ustedes yo no los conozco. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. Y Pedro lo que estaba haciendo era una maldad. Deseando un bien, porque no me diga que Pedro le deseaba un mal. Deseando un bien, pero estaba haciendo lo malo. Por eso tenemos que aprender y tomar y alimentarnos de la palabra de Dios. No sea que nosotros pensando que estamos haciendo un bien, estemos haciendo algo malo. Porque Saúl, pensando que estaba haciendo un bien, ofreció una ofrenda fuera de lugar y terminó siendo desechado por Dios. Que Dios nos guarde. Y es por esa razón que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, ante todo, sean benignos. Sean benignos. ¿Sabes qué cosa es algo benigno? Algo bueno y que te conviene. Algo bueno. Y dice claramente la palabra de Dios, benignos unos con otros. En otras palabras, yo tengo que ser bueno contigo y convenirte. Y la naturaleza humana, ¿qué es lo que dicta? Yo le doy conforme me da él. Yo le trato conforme me trata él. Yo le surto conforme me convenga y me surta a mí. O sea, un trato recíproco, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios manda en la palabra. Porque si tú haces eso, eres igual que los que se van para el infierno. Igualito. ¿Sabes cuánta gente dice, ay, esa es una buena persona? No es cristiano, pero es una buena persona. Amado, aterrice de una buena vez que bueno solamente Dios. Bueno solamente Dios. Y usted, la ignorancia que a veces suelta el cristiano por la boca cuando dice, no es cristiano, pero es bueno, está negando completamente la palabra. Está diciéndole a Dios mentiroso. A ver, dígale, papá, perdóname. Aproveche ya, dile, papá, perdóname. Bueno solamente Dios. Es más, usted que tiene a Cristo, usted se cataloga bueno. Usted ahora en Cristo, en el Espíritu, reconoce lo malo que es. No es que él es homosexual, pero es una buena persona. Amado, sodomizando el cuerpo. Y usted, con el que debería tener la sana doctrina, diciendo que le está declarando justo a un pecador que no se ha arrepentido. Entonces, vamos a estar siendo benignos los unos con los otros si lo primero que somos desconocedores de la doctrina. Y si la doctrina es verdad y la desconocemos, ¿qué hablamos por nuestra boca? Mentiras. Confundimos a la gente. Engañamos a la gente diciéndole una cosa y Dios le va a decir otra. Y a ellos le va a decir otra, pero a ti también te va a decir otra. Porque el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y no es hacer lo malo, destruir la vida de un alma en vez de exhortarle para el arrepentimiento. ¿O qué tú piensas que Juan no le decía generación de víboras a toda esa gente? Porque los amaba. No, Juan no los despreciaba. Cuando le decía generación de víboras es porque lo que había en su corazón era eso.
pura traición, pura maquinación, y se lo demostraron a Cristo, porque venían tentándole, preguntándole a ver a dónde se confundía. Eran serpientes. A que se para el Señor acá y empieza, porque una cosa somos los predicadores, otra cosa es Cristo. Y que se pare Cristo acá y empiece a hablarte a tu corazón y directamente y decirte, mira, la predicación nos avergonzaría como avergonzó a esa cantidad de gente que se empezaron a ir, y el Señor se viró a los apóstoles. ¿Y qué les dijo? ¿También se quieren ir ustedes? La puerta está abierta. Porque la verdadera predicación causa un choque con el corazón, un choque con la mente, un choque con el alma, un choque con el espíritu del hombre. Te va a chocar, te va a decir, me está hablando a mí, me está molestando, me está diciendo mi problema. Y es Dios hablándote, Dios dirigiéndote, porque malo es que se predique y no sea contigo. Ahí sí estamos fregados todos. Ahí sí estamos fregados, que tomamos y hagamos una exposición correcta, contextualizada, doctrinal de la palabra, y tú digas, contras muy lindo, pero Dios no me habló nada. Tiene que ser correcta, pero tiene que ser para ti. Tiene que ser para ti. Y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, sean benignos los unos con los otros. ¿Por qué Pablo le escribe eso? Porque habían algunos que estaban por ahí, en la cuerda floja. En la cuerda floja. Por lo tanto, para hablar de las concesiones a las personas dañinas, primeramente nosotros tenemos que ser alguien no dañino, sino benigno. Y yo espero que a partir de ahora, cada vez que tú te tropieces con una persona, sea de la fe o sea de la calle, usted diga, yo debo ser benigno. Principalmente con los de la fe, pero también con los de la calle. Porque el Señor dijo, si alguien te golpea una mejilla, ofrécele. No dice pon, dice ofrécele la otra. Dile, mira, aquí también dame. Si alguien te obliga a llevar una carga por una milla, llévasela 2. Está diciendo, te obligó de mala gana, te puso la cara mala, fuiste a sacar un documento y te maltrataron. En el registro civil, en la panadería, en el mercado, te robaron una libra de arroz. ¿Y qué dice el Señor? Escucha para acá, porque lo que te voy a decir es un cohete para allá, eso. No vayas a reclamarla, déjale el caso a Dios. Y para los que van a escuchar esto en internet, no lo van a entender. Esto es Made in Cuba, solamente para los cubanos. Déjale el caso a Dios, ofrece la mejilla, lleva la carga. Te robaron este mes, Señor, estoy llevando la carga, vamos a llevarla 2 millas. ¿Y sabe qué significa eso? Llévasela hasta la puerta, llévasela, dile, vamos, yo te la llevo. Porque vas a hacer callar la voz del enemigo cuando vea tu actitud cristiana verdaderamente. Porque ¿qué cristiano es ese que van te roban y va a formarle un espectáculo al mercado? Un ejemplo. De que los hay. Pero yo espero que en esta iglesia no los haya. No los haya, sino que aprendan a doblar rodillas y a encomendar el caso al juez justo, al que dice que no admite balanza falsa.
Bendito sea el Señor. Y hemos visto cuando hemos clamado aquí, cómo hasta han roto las redes de prostitución y drogas en el municipio de Cotorno. ¿Verdad, Delia? ¿Verdad, Daisy? Los que llevan acá tiempito en la iglesia, que hemos clamado. Y los centros de prostitución, hasta con menores de edad, han sido sacados a la luz y los han cerrado. Hemos sido testigos de los milagros de Dios. Pero la iglesia tiene que ser benigna. La iglesia tiene que ser benigna, tiene que tener testimonio. Permítame un testimonio rapidito. ¿Sabe por qué estamos aquí atrás? La iglesia antes estaba adelante. Y todo el que pasaba por la calle veía la iglesia ahí. Y como llamaba la atención y la gente venía. Y tuvimos una membresía de más de 150 personas. Para que usted sepa. Y ¿sabe por qué estamos acá? Aquí atrás en el patio con la peste a puerco. Porque la iglesia tuvo que ser benigna. Porque se levantó un vecino en contra de la iglesia, uno solo. Y varios hermanos de la iglesia, hombres, dijeron, vamos a encargarnos, pastor. Así. Yo le dije, no. Porque si hago eso, yo cierro la iglesia. Porque no hay testimonio en algo así. Y vine para acá y esta era mi habitación y rompimos la pared, sacamos los permisos por eso civil, nos dieron el permiso para la gloria de Dios, construimos este pedacito sin mucha exageración, bien humilde, bien pobre, se fue más de la media iglesia porque no les gustó. Porque era aquí cerrado y era este pedacito nada más aquí. ¿Se acuerdan de este pedacito aquí? Qué tiempo más lindo. Y se fueron. Entre ellos, los peleoneros se fueron. Porque no dimos lugar. Dios nos llama a ser benignos. ¿Sabes qué hicimos luego? Empezamos a orar por el vecino. Bendícelo, Dios mío. Sácalo a un mejor lugar. Y se compró una casa por playa. Y se compró un carro y se fue para allá. Yo no tengo problema con que tengan bienes en este mundo. Nuestros bienes son en la Jerusalén celestial. Ahí es la herencia nuestra. Y nos quedamos aquí por esa razón. Para evitar conflictos. Testimonio. A que si hubiera habido una pelea al día de hoy, no se hubiera ido la mitad, se hubiera ido toda la iglesia. Hubiéramos cerrado. Porque no habría testimonio. ¿Cuántos ministerios, cuántos ministros, cuántos cristianos hoy en día aún tienen afectado el testimonio por no ser benignos? Y dice el Señor, benignos unos con otros, misericordiosos. Mira qué palabra más poderosa esta. Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros. Y esto está tremendo porque el Señor dice, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo. Y si 7 veces peca contra ti en el día y 7 veces se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo. ¿Sabes qué? No sé si a usted le pasa eso. Que usted le pide perdón al Señor y vuelva a fallar en lo mismo. Álceme la mano, ¿a cuánto les ha pasado eso? A ver, los seres humanos que están en este lugar, amén, que dicen, Señor, no te volveré a fallar en esto. Y vuelvo con Pedro 3 veces, hasta que cantó el gallo. Bendito sea el Señor. Yo me río, pero no causa gracia, perdóneme. Es bien triste, porque es una realidad, y quiero recordarles una cosa. ¿Sabe cómo comienza el hermoso libro de los Salmos? Con el Salmo 1. Y el Salmo 1 es una bienaventuranza. Vamos a buscar en su Biblia, por favor, el Salmo 1, acompáñenme en la lectura. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso? Que sean ¿cómo? Benignos.
Y para no ser una persona dañina, primero nosotros tenemos que ser ¿cómo? Benignos. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué cosa? Hay un hombre, hay un varón benigno aquí. Hay alguien que está diciendo, si eres benigno, vas a ser bienaventurado. Porque el que es benigno, el que es bueno, Dios lo cataloga varón de Dios. Dios lo cataloga parte de su pueblo. Dios lo cataloga hijo. La palabra varón encierra carácter, encierra honra. La palabra varón denota respeto, madurez, una dirección correcta, y dice, bienaventurado ese varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que para ser benigno, primero tenemos que desconectarnos del consejo del maligno. Del consejo del maligno. Y yo pregunto, ¿qué consejo te han dado por ahí a ti en esta semana? ¿Qué consejito te habrá dado el diablo a ti en este mes? Que el Señor reprenda, pero de que viene ese ataque. Porque puede venir tanto de un cristiano como de un mundano. Volvemos a recordar el ejemplo de Pedro, que el Señor le dijo, sal, Satanás. Y ese Pedro, yo me imagino que tiene que haberse quedado frío en ese momento cuando el Señor reprendió al diablo de la boca de Pedro. Porque a veces los cristianos, repito, a veces los cristianos damos o escuchamos consejos que no nos conviene. Y dice, bienaventurado el varón que no, ¿qué cosa? Anduvo. ¿Sabe qué significa andar? Caminar un camino. O sea, escuchó y hizo caso de ese consejo malo. Es más, yo te voy a hacer una acotación acá. Cuando a ti te den un consejo, cuando a ti alguien te dé un consejo, llégate acá y habla con nosotros la pastoral de la iglesia. Pastor, me dieron este consejo, me dijeron esto y esto. Vamos a abrir por la palabra, a ver qué tan buen consejo es. ¿Me llegas al caso? Amén. Amén. Yo lo dejo ahí. No sea que usted esté escuchando el consejito de alguien que le diga, haz esto, haz lo otro, y no sea la voluntad de Dios. Hello. Hola. Quiero hablar lo más inteligible posible, lo más... Vaya, si quiere entenderme mejor, lea el subtitulaje aquí abajo. Por favor. Porque un varón que caminó un camino de maldad es alguien que escuchó un consejito y dijo, esto viene de Dios, esto está bueno, esto sí me conviene, esto está... Y cuando lo caminó es un camino de malos. Y Dios dice, bienaventurado el varón que no caminó, que no anduvo en el consejo de malos. Pero dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora se me enredó un poco a mí la pita acá. Porque entonces, la persona que da el consejo, ¿qué intención tiene? ¿Es benigna o es maligna? Consejo de malos. O sea, hay un malvado que está dando un consejo. ¿Cuál es el fin de la persona que te está dando ese consejo? ¿Edificar tu vida o ganarse puntos? ¿Quieres que te diga algo acá? Un fenómeno que está pasando acá desde el 2008.
Y yo quiero que se escuche con oído santo lo que voy a decir acá. Perdóneme desde ahora, se lo estoy diciendo. No es con nadie, pero es con todo el mundo. ¿Qué pasó con el evangelismo en el Cotorro a partir del año 2010, 2011, 2008 al 2011? ¿Por qué el crecimiento de las iglesias en el Cotorro se está debiendo a que están pescando en pecera? Y un mal testimonio en una iglesia y la gente va de una congregación a otra. Y yo me encuentro congregaciones con miembros que eran de una iglesia que se fueron porque pasó una cosa y se fueron para aquí y pasa una cosa y se van para allá. ¿Y dónde está la estabilidad? ¿Dónde está la fidelidad a la casa de Dios? ¿Por qué hay que estar robando ovejas? ¿Por qué hay que estar diciendo, ven para acá, salte de ahí? Si tú me dijeras, es una iglesia que es de falsa doctrina, pero una iglesia donde hubo un mal testimonio, las ovejas tienen que permanecer firmes, el liderazgo tiene que permanecer firme, hasta que Dios instale otro ministerio, otro pastorado, otro... Pero, si así de sensible, si así de volubles van a ser los cristianos, no desempaque su maleta nunca, porque va a ir de congregación en congregación y hay quien va a terminar hasta en congregación de falsa doctrina, recibiendo hasta doctrina de demonios. ¿A dónde regresó el hijo pródigo? ¿A dónde salió? ¿De dónde había salido? ¿Por dónde caminó el hijo pródigo? Se gastó la herencia. Entonces, a ver, no sé si usted entiéndame, pero no todo consejo que venga es un consejo de parte de Dios. Todo consejo que venga no tiene que ser un consejo de parte de Dios. Por eso yo le digo, si usted le dan un consejito, venga para la pastoral. Pastor, me dijeron esto. Y vamos para la palabra. Escucha el consejo. ¿Cómo tú sabes que el consejo muchas veces viene de parte de Dios para tu vida? No sé si habré dicho bien la frase, pero no te va a cuadrar el consejo. Cuando viene de parte de Dios, muchas veces no te va a gustar, porque el cristiano inmaduro está desesperado porque el consejo sea conforme a lo que desea. Pero cuando viene el no de Dios y el cristiano aprende en madurez a amar el no de parte de Dios, ese no, Dios lo transforma en bendiciones mayores. Pero eso lo han de experimentar los que gusten de ese no. Lo han de experimentar los que gusten de ese no. Y hay una bienaventuranza para el que anda en el consejo de Dios y no en el consejo de los malos. Para el que anda no en el camino de los pecadores, porque hay cristianos y hay cristianos. Mejor dicho, cristianoides. Hay cristianos verdaderos, hay trigo y hay cizaña. Y vas a ver un cristiano que lo mismo está en la casa de Dios, alzando las manos, hablando lenguas, y luego te lo vas a encontrar bebiéndose una cerveza, diciendo malas palabras. ¿Y qué diferencia hay entre un mundano y alguien así? ¿Cómo fue la canción que tú cantaste con el himnario? Como decía, no puede ser el mundo mi hogar. Y eso es una desconexión completa. Porque mira este Salmo número 1. Vamos para allá, Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bendito sea el Señor. O sea que si quieres gustar de la bienaventuranza, hay que ser benigno. Y para ser benigno, mira cuántas cosas hay que estar depurando ya. Mira cuántas cosas tenemos que estar quitando de nuestra vida para entonces movernos conforme a la ley de Dios. Porque dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sabe qué significa eso? Alguien que se alimenta de la palabra. ¿Sabes qué significa eso? Te lo voy a decir en forma de pregunta. ¿Cuántas veces lees tu Biblia? Cierra pregunta. En la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en leer la palabra. Se deleita en aprender la palabra. Santo Dios. Dice, en su ley medita día y noche. ¿Cuántas veces usted lee su Biblia? Ay, Señor, queremos ser benignos. Pero para ser benignos tenemos que alimentarnos de lo bueno. Para ser benignos tenemos que masticarlo, tragarlo, digerirlo. Que llegue al corazón, suba a la mente. Bendito sea el Señor. Para que de nuestra boca salga lo que es de pura edificación, hablando salmos y no hablando las cosas destructivas, paganas y que no edifican para nada. Porque mira, el benigno, mira lo que dice el Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo quiero esa bendición. Esa es la bienaventuranza para el benigno. Y Pablo dice, sean benignos, sean misericordiosos. ¿Por qué? Porque si tú eres recto, Dios se muestra recto. Si tú no le pasas ni una a tu hermano, Dios no te va a dejar pasar una. Pero si tú eres bueno y eres benigno, si eres misericordioso, Dios te va a tratar con misericordia. Lo dice la palabra de Dios. Y Dios dice que la misericordia va a triunfar en el juicio. Bendito sea el Señor. Pero si tú eres alguien que ni siquiera perdonas, si eres alguien que ni siquiera perdonas a tu hermano, estás en gran problema delante de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quieres ser benigno? Hello, ¿quieres ser benigno? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos, pero continuó diciendo ese resumen de la ley y los profetas. ¿Qué dijo? El segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende toda la ley y los profetas de estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo que tienes que amar a tu prójimo como amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, pero a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Señor. En otras palabras, presérvalo. ¿Cómo tú te amas a ti mismo? Eso se demuestra en el instinto de preservación. Ahora cojo un cuchillo y te voy a hacer así y tú te echas para atrás. ¿Cierto o falso? Pero ¿qué hace el hombre? Mira, con mi perdón a los que limpiaron los bancos. Y escachan al que tengan que escachar para escalar. Y vienen con el cuchillo y ponen delante al que les cae mal.
Eso hace el hombre, eso hace el mundo. Y el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te preservas, presérvalo a él. Es que es un pesado, sí, es un pesado, pero tienes que amar a ese pesado porque Dios te amó a ti, pesado. Cuando eras un pesado, no. Cuando estabas muerto, Dios te amó. Cuando eras leproso, Dios te amó. Pecado peor que la lepra, y Dios te amó. Entregó a su Hijo unigénito por ti. Por lo tanto, tú tienes que aprender a entregar ese amor también. Sed benigno, es cumplir este mandamiento. ¿Y qué mejor manera de amar a tu prójimo como a ti mismo que cumpliendo, volviendo al libro de Efesios, versículo 1 del capítulo 4, cuando Pablo dice, quítense de vosotros, quítense de vosotros. ¿Estamos ahí ya? Efesios 4:31. Efesios 4:31. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura. ¿Cómo traducimos esto? Mire para acá. Los hombres salimos para la calle a ser mandados, a resolver, como decimos en este país, no a robar, a trabajar, a resolver, a buscar. No a robar, repito. Y cuando regresamos, después de un día de lucha, las mujeres también, mujeres y hombres, ustedes también están en la cola, el pollo, en el trabajo, ustedes son una fiera. Y cuando llegan con el estrés del día. ¿Y qué le sueltan a su cónyuge? Sin querer, pero es así, ¿verdad? Sin querer, como es así, ¿verdad? Bueno. Dice Dios en su palabra, porque todo lo que está escrito es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura. Si llegas y le sueltas el bofe, lo que hay en ti, perdóneme, es mucho mundo y no del Espíritu de Dios. Te llenaste del mundo y no del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Quítense de vosotros toda amargura significa tuviste que estar el día entero en la cola del pollo, te maltrataron, estás estresado, llegaste y lo que tienes ganas de... ¡Ah! Padre, perdóname, quita de mí la amargura. Y llega y le dice, mi amor, cómo te extrañé. ¿Sabe qué va a hacer su cónyuge? ¿Y a esta qué le pasó? ¿Tú resolviste? No, no alcancé. Y esa felicidad ríete que es para eso, para que te goce, pero yo sé que la palabra está llegando a cada uno, a cada uno. Amado, porque el día a día está matando a las personas el estrés y el diablo está cobrando almas. Pero el pueblo de Dios no podemos depender de esto. Si el Señor se manifestara en cuerpo acá, una vez más, ¿qué le diría? Busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ay, Señor, pero tú no tienes que hacer la cola del pollo. Mira, los pajarillos no trabajan y aún así Dios les da el alimento. Bendito sea el Señor.
Yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios se las arregla. Dios se las arregla. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser benignos. Es ser benignos. Quitarnos toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea que para ser benignos tenemos que quitarnos todo eso. Porque ¿de qué te sirve tú? Ay, yo soy benigno. Sí. Ay, en el corazón lo que tienes es una podrición. Ay, mi hermana, Dios te bendiga. El puñito santo. A ver, el puñito santo. Dios te bendiga. Y por adentro, ay, me tocó. Ella. ¿Te has encontrado con gente así? Que te hacen así, o te dan la mano y tú sientes que no te la quieren dar. Entonces, vamos nosotros, el pueblo de Dios, a dar el puñito santo con gozo y alegría. Y a dar la mano que tú sientas que de verdad te la quieren dar. No esa que te ponen la mano suavecita, aquí tú dices, contra. Los deditos nada más te hacen sentir mal. O porque soy de tal congregación y mi iglesia es tal y tal, y este que no es de mi obra. No. Ay, amado, la iglesia es de Cristo. Amén. Y cuando venga el Rey, vamos a ver si esta denominación brilló más que aquella. Eso no vale. Lo que vale es la perseverancia en la sana doctrina y en el amor. Bendito sea el Señor. Hay un pasaje tremendo. Hay un pasaje tremendo. Ay, Señor, como se me va el tiempo. Voy a saltar ese pasaje tremendo para poder avanzar en la... Seguro, el pan que cierra a las 12. Yo no lo he cogido todavía. Voy a sacrificar el pan de mi familia por darle pan a ustedes. El pan de los hijos para dárselos, como dice el Señor, a los perrillos. Y esa mujer dijo, ay, Señor, aún los perrillos comen de las migajas. Tremenda fe, caballero, que le hayan dicho así, que el Señor le haya dicho, perra. Y ella dijo, pero esta perra quiere las migajas que tú das. Ay, Señor, tremenda fe. Queremos eso, Señor. Aleluya. Es rico que mira que benigna esa señora que le dijeron eso y ella dijo, soy, pero yo quiero, lo que tú me digas, pero yo quiero, ay, Señor, santo Dios. Y esas serpientes que yo les había comentado, los fariseos, esa generación de víboras, aquel mismo día, dice en el Evangelio de Lucas, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, ir y decirle a aquella zorra. Oye, Cristo, qué clase de autoridad, papá. Porque si yo me pongo una predicación así, ustedes son generación de víboras. Esa persona que tú eres una zorra. Delante de toda la congregación. Al gobernante de la nación, nada más ni nada menos. Decidle a aquella zorra. Mira cómo el Señor le estaba cerrando la puerta. Porque vinieron a meterle miedo con Herodes. Decidle a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios. Hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Aleluya. ¿Cómo es que vinieron? ¿Y cómo es que van a venir algunos enviados de Satanás a meterte miedo,
hasta con las autoridades. Pero el pueblo de Dios, bendito sea el Señor, si el pueblo de Dios es benigno, así la zorra, la serpiente, el dragón o el que venga a meter miedo, amado, el pueblo de Dios permanece firme. Porque si estamos haciendo lo que tenemos que hacer de parte de Dios, Dios nos va a respaldar hasta el día que Dios quiera llevarnos con Él. El Señor dijo, hoy echo fuera demonios, hago curaciones, mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús le dijo, sí, yo voy a morir, pero no en los términos del mundo, sino según el plan de Dios. Yo voy a entregar mi vida, pero la voy a tomar también. La entrego y la tomo. Y murió y resucitó. Y le pusieron una piedra y vinieron ángeles, se quitaron los sellos de la piedra, se abrió la piedra, el Señor salió resucitado. Amado, porque cuando Dios tiene un plan contigo, oh, Samakaya Aray, cuando Dios tiene un plan contigo, así te pongan piedras delante de imposibilidades, Dios las mueve. Pero Él, de que lo hace, lo hace. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Cómo reconocer a alguien dañino? Esa sería la pregunta de oro en esta mañana. ¿Cómo reconocer a alguien dañino? Y dice Pablo a la iglesia de Corintios, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Acuérdense que el fornicario es lo mismo que idolatría. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. ¡Hello! Primera de Corintios capítulo 5 del 9 al 11. Ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Usted está escuchando lo que yo estoy diciendo acá? Pablo dice, os escribí en esta carta que no os juntéis con los fornicarios. Y Pablo dice, atiendan bien, ustedes están en el planeta Tierra, esto está lleno de pecadores, ustedes no se van a ir de este mundo hasta que el Señor los arrebate. Pero si entre ustedes hay alguien que se hace llamar hermano en Cristo y sigue viviendo la disolución del mundo igual que los mundanos, dice, con ese ni compartan la comida. Mira, tremendo esto. Es tremendo esto. Porque a veces nosotros compartimos el pan con quien no debemos compartir el pan. Y le abrimos la puerta a quien no tenemos que abrirle la puerta. Conozco el testimonio de una persona. ¿Se acuerdan de que se tatuó el 666, el de los 300 en Gracia? Una miembro acá de la iglesia, siendo miembro de la iglesia, sin contar con el consejo pastoral, dirección, le escribió a esa persona. Y esa persona le respondió, aquí en Cuba, le respondió. Le envió discos,
con la doctrina de demonios, le envió los discos y empezaron a alimentarse, alimentarse. Conclusión, apartados de la iglesia, ella, su hijo, su esposo que era mundano, se convirtió a esa doctrina de demonio y pusieron en la casa 666. Porque se juntó con quien no tenía que haberse juntado, con alguien dañino. Por eso yo les digo, si alguien les da un consejo o a usted se le ocurre algo, primero venga a buscar el consejo pastoral. Venga a buscar el consejo de Dios. ¿Y por qué le digo venga a buscar el consejo de Dios? Porque yo sé que usted en su casa ora, yo sé que Dios le habla, pero venga a corroborar esa palabra de parte de Dios acá. Porque a veces nosotros sentimos de parte de Dios un sí, y cuando nos enfrentamos al pastorado, a veces lo que el pastor dice es diferente a lo que sentimos nosotros. Y hay gente que dice, me voy porque... y se va a hacer porque Dios me llamó a esto. Espérate, ¿y si era de Dios que tú te contuvieras? Santo Dios. Hay mucho que depurar. Hay mucho que depurar. Por lo tanto, hay que reconocer quién es el dañino. ¿Quién es el dañino? El que está dentro, que se hace llamar cristiano y está ministrando la ponzoña. Ese es el dañino. Aunque parezca una cosa buena de lo que está haciendo, cuidado, cuidado. La manera de evitarlo, amado, consejería pastoral. Expóngase, enfréntese, sea transparente, no tenga pena, sea mujer o sea hombre. Ay, es que tengo este problema, pero me da miedo hablar con el pastor porque él es hombre y yo soy mujer. Ahí está la pastora. Pero no se lo quede, no sea que usted esté en una trampa del diablo y lo que venga a ser peor. El remedio que la enfermedad, como es ese dicho. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? No os unáis, ¿qué cosa? En yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la comunión con la luz de las tinieblas. ¿Cómo romper con las personas dañinas? Rápidamente, los 6 consejos para romper con las personas dañinas, y te los voy a decir todos en 5 minutos. Número 1, no hacer alianzas con estas personas. Repito, no hacer alianzas. Dígalo conmigo, abra su boca, dígalo. No hacer alianzas. Dios le dijo al pueblo, no harás alianzas con las naciones paganas. O sea, el dañino, no hagas alianza ni con amigo, ni con vecino, ni con hermano, que se haga llamar hermano, y verdaderamente esté en camino de malos, en consejo de malos y en caminos de pecadores. Número 2, no tomes lo santo como algo profano. ¿Sabes cómo hay pastores, ministros, cristianos que toman lo santo como cosas profanas? Que se ponen a burlarse de la Biblia, hacen chistes con el nombre de Dios o piensan que esto es un relajo. ¿Acaso no llevaron el arca del pacto desde Ebenezer hasta Asdod? Porque cuando vencieron a Israel, que los dagonitas tomaron, estos filisteos tomaron el arca de Dios, no fue llevada desde el arca desde Ebenezer hasta Asdod, según la palabra, donde fueron vencidos y metieron el arca
en el templo de ese dios Dagón. Quiero hacerme entender lo que estoy diciendo. El arca del pacto fue llevada desde un lugar llamado Ebenezer. ¿Alguien sabe qué significa Ebenezer? Roca de ayuda. Llevaron el pacto desde la roca de ayuda hasta Asdod. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra Asdod? Devastación. Se salieron del firmamento, que es Cristo, hasta un lugar de destrucción. Tomaron lo que es santo y lo profanaron. ¿Sabe cuántos cristianos hacen eso hoy en día? Que se paran en una plataforma, en un púlpito, en camiseta, enseñando los tatuajes, con pantaloncitos apretados. Hasta salió ya un pastor que cuando se levantaban las manos se le veía esta parte de acá, pélvica, acá, esta parte de acá. Se le ve afeitadito y la entrada ya de sus partes sexuales. ¿Qué es eso? Ya los cultos los han convertido en un show, donde se ponen en la plataforma a hacer baile, a bailar salsa, merengue, y hacen ruedas de casino. En vez de estar en una rueda de ministración, todo lleno del Espíritu Santo. Ruedas de casino, lugar a la carne. Damas con todo respeto, mujeres con pantalones apretados, que no dejan nada, como dicen acá en Cuba, ya no dejan nada ni para la imaginación. Y es un mal ejemplo el que puse, pero es un ejemplo cubano para decir la desnudez que se está viviendo dentro del pueblo de Dios. Tomando lo santo por profano, usando el don del Espíritu Santo para cosas profanas. Burlándose. ¿No han visto gente que se burlan del hablar en lengua? Y hacen frases cómicas con el hablar en lengua. ¿Sabes que eso es burla contra el Espíritu Santo? Porque que sepa yo, el hablar en lengua lo da el Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo. Y si te burlas de lo que da el Espíritu, te estás burlando del Espíritu. Porque si usted hace dulces y se burlan de los dulces que usted hace, ¿usted se siente bien o mal? Si usted cose prendas y usted es sastre, no desastre, sino sastre, y hace una ropa y le dicen, y usted está presente y dice, ay, pero qué fea es esa ropa, y usted que la diseñó está ahí, usted se siente mal. ¿Y acaso no dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo? ¿Qué están haciendo estos carnales? Contristando al Espíritu Santo. No tomemos lo santo para profanarlo. Quedémonos en la roca de ayuda. Quedémonos en Cristo. Quedémonos en la senda antigua. No tenemos que ir a buscar cosas modernas al mundo para que los jóvenes vengan, para traer los jóvenes. No, procurémonos por dar un ejemplo a nuestros hijos de cristianos para que ellos imiten nuestra conducta. A tus hijos no lo va a salvar la cantidad de gente, a tus hijos lo va a salvar la sana doctrina vista y aprendida por un padre verdaderamente cristiano. Y lo digo por el ejemplo mío, porque cuando mi papá decía, deja al niño para que se quede viendo los muñequitos, porque diabólicamente se programó que la única matiné infantil que tuvieran los niños fuera el domingo a las 10 de la mañana, los días de la escuela dominical. Los días de mayor asistencia a las iglesias. Lo siento, pero cuando uno crece y saca los cálculos, me da esa matemática y la lógica me da por ahí. Y yo sufría porque decía, todas las semanas es en la escuela y el único día que ponen películas de muñequitos, domingo 10 de la mañana. Y mi papá le decía a mi mamá, déjalo para que vea los muñequitos. Mi mamá decía, no. Se va para la iglesia, se pierde los muñequitos, pero se va para la iglesia conmigo, no lo dejo.
Y me llevaba para la iglesia, y olvídese si habían más o menos gente, había juventud, había vejentud, olvídate, el asunto es que mami me llevaba y decía, tú tienes que estar conmigo en la casa de Dios, enseñándome a ser cristiano. Y yo me aburría, sí, yo me aburría, hermano. Yo me ponía a dibujar. Y ella me decía, te prefiero dibujando dentro de la casa de Dios que no en el mundo. Hasta un día que me tocó el Señor y el dibujo se transformó en otra cosa, en adorar a Dios. Y un día, este que está acá, este feíto que está acá, lo tocó el Señor. Y esto es una historia que nadie ni la va a encontrar en ningún libro. Quizás en el cielo el Señor sí lo reconozca. En plena primera Pentecostal, la que usted la hace grande ahí, salió danzando entre los bancos. Mientras todos los cristianos estaban tiesos como una vela, en la primera cantando ahí, salí danzando entre los bancos. Desde la plataforma hasta la puerta, danzando, como si no hubiera nadie más, y yo haciéndolo para el Señor. Tanto que el pastor en esa época me llamó a la plataforma, cosa rara en ese momento, y me dijo, ¿qué tú sentiste? ¿Qué tú para hacer eso? Y yo le respondí, yo con tremenda pena, yo tartamudo, usted me conoce, tartamudo, cerrado, y lo único que yo supe, como yo único supe expresarlo fue de esta manera. Yo sentí que el Señor me engrasó la caja de bola. Yo sentí que el Señor me engrasó la caja de bola. Un niño. A lo único que yo lo asimilé fue con la chivichana, la cajebola, que cuando se engrasa, corre bien. Pero cuando la cajebola está oxidada, ¡no se mueve! Pero cuando la cajebola, usted la engrasa, ¡ay, mamá, esa chivichana, qué rico corre! Y yo le dije al pastor, yo sentí que el Señor me engrasó la caja de bola. Él no lo entendió, yo estoy convencido porque yo le vi la cara cerrada así, como en medio de un culto. Tú vas a decir que toda la iglesia se rió, todos se rieron, se burlaron de mí. Pero quien se fue ese domingo con la caja de bola engrasada fui yo. Al otro domingo el pastor se paró y dijo, todos los jóvenes pónganse para el pasillo, vamos a danzar. Y se formó un espíritu de danza que no sé si hasta hoy en día permanecerá. Pero por años, los jóvenes, ancianos, mayores, tenían que meterse en el pasillo a danzar. Y todo comenzó por este chiquitico, este abortivo, esta lechuguita, este bueno para nada, que Dios lo engrasó. Y entendí ese pasaje que dice, me ungió Jehová. Ahí es cuando yo lo entendí. Entonces, que nos unja el Señor para ser benignos. Que nos unja el Señor no solo para danzar en un pasillo, sino para cuando salgamos, oye, seamos luz para con las personas y la gente diga, pero ese sí es cristiano de verdad. No por lo bueno que hace, sino hasta porque lo siento cuando estoy cerca de Él. Bendito sea el Señor. No volvernos atrás es no ser dañino ni hacer vínculo con los dañinos. No unirnos a los pecadores, eso es ser benigno. No participar de la inmundicia, eso es ser benigno. Y no participar de las obras de los demonios, eso es ser benigno. Porque los dañinos vienen con este objetivo. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie.